En una cena familiar, mi madre sonreía. Mi padre estaba dando un brindis. Mi hermana no dejaba de mirar su móvil. Y entonces, mi hija me pasó una nota por debajo de la mesa. Decía, llama al 911. Tiene mala cara. No entré en pánico. Yo hice esto. 17 minutos después, eran mis padres los que estaban en pánico. Sí, así fue mi jueves por la noche. Había manejado 2 horas para llegar. Pensé que estaba siendo una buena madre, una buena hija. Se suponía que todo sería una velada tranquila en la casa de campo de la familia, que es una forma generosa de describir una casa con olor a humedad, techos bajos, paredes finas y todo chirriando. Ya sabes, de esas que tu sobrina recuerda el color del baño mejor que tu corazón recuerda las puestas de sol. Mis padres habían invitado a Freya, mi hija, a quedarse un par de semanas justo después de su graduación. Dijeron que la veían pálida, que necesitaba descansar, que la extrañaban. Y yo, ingenua como soy, les creí. Freya había estado callada desde que murió Henry, mi tío, su tío abuelo. Él había sido como un abuelo para ella. Sin esposa, sin hijos, solo un hombre mayor con el corazón blando y una casa silenciosa llena de trenes de madera. Cuando falleció, ella se vino abajo. No respondía mucho las llamadas. Pero cuando lo hacía, siempre sonaba cansada, no asustada. Cansada, podía vivir con eso. Cansada, podía arreglarlo. Así que pedí si podía ir a visitarlos solo por una noche. No les entusiasmó la idea, pero dijeron que sí. Voy a decir algo tonto ahora, no noté nada extraño cuando llegué. Entré. Ellos sonrieron. Mi madre me abrazó. Mi padre hizo un chiste sobre el vino que traje, diciendo que esta vez sí era bebible. Todos rieron. Mi hermana saludó desde la cocina. Incluso habían encendido velas en el porche, como si estuviéramos en un Airbnb con buenas reseñas. Y Freya estaba ahí, sonriendo, más o menos. Se la veía delgada. Más pálida de lo normal. Sus ojos tenían ese brillo hinchado de quien ha llorado en silencio, pero sonrió al verme. Se levantó y me dio un abrazo que duró justo lo suficiente como para ponerme en alerta. El tipo de abrazo que dice, gracias a Dios que estás aquí, pero sin querer que los demás se den cuenta. Así que no dije nada. Solo le apreté la mano y pregunté, ¿estás bien? Ella asintió, empezó la cena. Hamburguesas, ensalada de papa, y rodajas de tomate que parecían cortadas con una cuchara. Todos hablaban como si fuera una noche cualquiera. Mi padre contó una historia sobre casi volcar un carrito de golf. Mi madre no paraba de rellenar las copas con vino de caja diciendo, solo un chorrito, mientras servía media taza. Mi hermana seguía en su teléfono, debajo de la mesa. El hombre que estaba sentado frente a mí, un amigo de la familia, sonreía cada vez que lo miraba. Yo le devolvía la sonrisa, porque a las mujeres nos enseñan desde pequeñas a sonreír cuando los hombres nos miran. No recordaba su nombre. Ni siquiera recordaba que me lo hubieran dicho alguna vez. Y entonces pasó. Justo cuando mi padre levantó su copa para brindar, diciendo algo sobre el aire puro, la familia, y que deberíamos hacer esto más seguido, sentí una mano rozarme la rodilla por debajo de la mesa. Era Freya. Estaba sentada junto a mí. Me deslizó algo sobre el regazo, un papel doblado arrancado de una libreta, de esas que mi madre guarda cerca del teléfono fijo para listas del súper o recordatorios pasivo-agresivos sobre reciclar. Miré hacia abajo, lo abrí. 2 palabras, en mayúsculas, llama al 911. Sin signos de exclamación, sin explicaciones, solo eso. Me quedé congelada. Ella seguía mirando hacia el centro de la mesa, como si nada hubiera pasado. Pero vi cómo le temblaba la mano. Vi su pierna rebotar bajo la mesa. Se me secó la garganta. Mi madre se volvió hacia mí. ¿Todo bien, cariño? Volví a doblar el papel sin pestañear, lo escondí bajo mi muslo. Sí, dije, forzando una sonrisa. Es que la ensalada de papa está un poco pesada. Se rieron. Mi padre hizo alguna broma sobre mi estómago de ciudad. Y yo también reí, pero ya no sentía las manos. ¿Qué demonios estaba pasando? Volví a mirar a Freya. Ella no me devolvió la mirada, pero su mandíbula estaba tensa,
los ojos vidriosos. ¿Iba en serio? ¿O estaba bromeando? No, no era una broma. ¿Y por qué no lo decía en voz alta? Porque tenía miedo. Por eso. Necesitaba salir de ahí. Me aclaré la garganta. ¿Puedo usar el baño? Mi madre señaló el pasillo con la mano, por supuesto, cariño. Me levanté y tomé mi bolso conmigo, por si acaso. ¿Por si acaso qué? No lo sabía aún. Pero algo en mi estómago se había vuelto hielo. El pasillo era estrecho. La puerta del baño seguía atascándose a la mitad, como siempre. La cerré con llave detrás de mí y me senté sobre la tapa del inodoro, como si fuera a vomitar. Saqué el móvil. Me temblaba tanto la mano que necesité 3 intentos para desbloquear la pantalla. No llamé a mi esposo. No escribí a una amiga. Marqué directamente al 112. El operador respondió en menos de 5 segundos. Emergencias, ¿cuál es su ubicación? Di la dirección. Se me quebró la voz a mitad del nombre de la calle. No, no sé qué está pasando, susurré. Mi hija me pasó una nota debajo de la mesa. Decía, llama al 112 minutos. Se la veía asustada. Ella está quedándose aquí con mis padres. Yo solo vine de visita. No sé qué pasa, pero creo que está en peligro. Por favor. El operador me hizo algunas preguntas, nombre, cuántas personas había en la casa, alguien estaba herido. No lo sé, repetí. Pero creo que ha intentado decirme algo desde hace tiempo. Parece como si hubiera estado llorando por días. Algo no está bien. Me prometieron que alguien ya iba en camino. Colgué, me quedé quieta, intentando respirar. Y entonces tenía otro problema, tenía que volver a esa mesa, sentarme con las personas que podían ser completamente inocentes, o algo muy distinto. Pero, ¿era yo paranoica o mi hija acababa de pasarme el mensaje más aterrador de su vida? Y ahora me tocaba esperar, no recuerdo haber abierto la puerta del baño, ni haber caminado de regreso al comedor, ni cómo logré sentarme sin desmayarme. Pero sí recuerdo la copa de vino aún en mi mano. No la bebí. Solo la sostuve, como si fuera parte del decorado, porque si la soltaba, temía que mis manos revelaran todo lo que realmente estaba pasando por dentro. Mi hija acababa de pasarme una nota que decía, llama al 112. Y lo hice. Ya venían en camino. Pero ahora estaba atrapada en esa mesa, con 4 personas sonriendo y pasándose la ensalada como si esto no fuera una película de terror en cámara lenta. Como una de esas cenas familiares que empiezan con un brindis y terminan con alguien sangrando sobre el mantel. Me reí de algún chiste. No tengo idea cuál. Seguí riendo, asintiendo, sonriendo, porque eso es lo que hacemos las mujeres cuando tenemos miedo. Lo que hacemos las hijas cuando nuestros padres nos miran directo a los ojos y aseguran que todo está bien. Lo que hacemos las madres cuando nuestro hijo está en peligro y no sabemos cómo ni de quién. Y en medio de esas risas falsas y el zumbido en mis oídos, mi mente hizo lo que siempre hace cuando estoy al borde, se fue hacia atrás. Porque esto no era nuevo. No del todo. He pasado mi vida volviendo a este lugar. Esta casa con olor a humedad, barniz barato y café quemado. Mis padres la compraron cuando yo tenía 4 años. Mi hermana apenas había dejado los pañales. Aún recuerdo la quemadura de sol que me dio ese primer verano y como mi madre me culpó por no aplicarme bien la crema, como si hubiera fracasado hasta en eso. Aunque lo dijo con suavidad, claro. Siempre lo decían todo con suavidad. No eran del tipo de padres que gritan. Eso sería demasiado evidente. Ellos eran más fríos. Educados, distantes, casi formales. Si les preguntas, te dirán que lo hicieron todo bien. Tuvimos comida, ropa, fueron a nuestras funciones escolares, aplaudieron, sonrieron. Mi madre incluso nos preparaba almuerzos, sin bordes, con recipientes codificados por colores, y notitas escritas a mano como si fueran contratos miniatura, sea amable. Toma buenas decisiones. Con amor, mamá, lo que nadie veía era el silencio detrás de la puerta cuando llegábamos a casa. El afecto que solo aparecía cuando mi hermana entraba en la habitación. Como yo intentaba ganarme algo que nunca fue mío. Mi hermana solo tenía que existir. Podía derramar jugo, llorar por una caricatura,
romper cosas. Ellos reían, la llamaban traviesa, y lo arreglaban. Yo sacaba dieces, ofrecía lavar los platos, y hasta armé una coreografía entera en la sala a los 7 años solo para que me miraran. Me miraron, y me pidieron que parara porque hacía demasiado ruido. Y ya sé cómo suena esto. Infantil. Rencoroso. Como la historia de una niña que no recibió suficientes abrazos. Pero es que, cuando creces en una casa así, la falta de amor no llega como un golpe. Llega como perfección. Ellos hicieron todo bien, menos sentir algo real por mí, en algún punto, quizá a los 12, quizá a los 15, me rendí. Recuerdo una noche en el porche, después de una fiesta de cumpleaños en la que olvidaron las velas, pensando, vale, quizá no puedes obligar a nadie a quererte. Quizá esta es simplemente su forma de ser padres. Y cuando acepté eso, dejé de esperar calor. Dejé de necesitarlo. Más o menos, cuando me quedé embarazada de Freya tenía 20 años. Eso ya es otra historia. Pero lo importante aquí es esto, cuando ella nació, me hice una promesa. Que nunca se sentiría como yo me sentí. Que nunca dudaría de si era amada. Que jamás tendría que ganarse su lugar en mi vida. Y he cumplido esa promesa. Mis padres, para darles crédito, mostraron un interés vago al principio. Cuando Freya era un bebé, compraron peluches, mandaban postales de vez en cuando, preguntaban cómo estaba. Pero no pasó mucho hasta que el patrón se repitió. Esa misma indiferencia educada, el afecto que solo aparece cuando hay testigos, las ofertas de cuidarla que siempre se cancelaban a última hora. Los hemos estado ocupados, que llegaban después de cada cumpleaños. Nunca le dije a Freya que no los quisiera. Nunca me interpuse. Pensé que si ellos querían tener una relación con su nieta, no era mi lugar impedirlo. No eran malas personas, me repetía. Solo, limitadas. Emocionalmente atrofiadas. Pero ella lo notó. Los niños siempre lo hacen. Hubo fines de semana en los que conducíamos 2 horas hasta aquí, y ella traía su mochila llena de colores, snacks y el libro nuevo que quería mostrarle a la abuela, y ellos apenas asentían y volvían a leer el periódico. Así que lo permití. Porque, al menos hasta ese momento, no la estaban lastimando. No estaban haciendo nada malo. ¿Verdad? Pero la única persona que nunca la defraudó, ni una sola vez, fue el tío Enrique, el hermano mayor de mi madre. Nunca tuvo hijos, nunca se casó, perdió el amor de su vida cuando apenas tenía 30 años, y nunca pareció recuperarse del todo. Vivía en silencio, tenía un negocio exitoso, se jubiló temprano, viajaba, donaba a causas discretas, me mandaba libros con notas escritas a mano en los márgenes. Una vez me envió un par de guantes que había mencionado que me gustaban 2 años antes, con el recibo aún doblado dentro. Cuando nació Freya, algo en él pareció encenderse. La sostenía como si fuera algo raro, valioso. Llegaba con libros ilustrados en italiano y un búho tallado en madera de algún lugar que yo ni conocía. Nunca se perdió un cumpleaños, jamás olvidó una obra escolar. La llamaba su niña milagro, y ella lo amaba con cada fibra de su ser. Por primera vez en su vida, tal vez en la mía también, alguien la miraba y la hacía sentir que ella era suficiente, tal y como era. Solía quedarse dormida en su hombro. Decía que olía a canela, café y seguridad. Murió hace 3 semanas. Fue pacífico, mientras dormía, un final tranquilo, como la vida que vivió. Pero Freya no lo tomó con calma. Se apagó por completo, no salía de la cama, no hablaba, no comía. Pensé que el duelo venía en olas, pero para ella llegó como un apagón, de golpe, sin aire, sin luz, sin orilla. Entonces llegó la invitación. Mis padres llamaron, dijeron que Freya podía quedarse en la casa de campo, en la misma en la que estamos ahora. Dijeron que el aire fresco le haría bien. Que la familia podía ayudarla. Y que Dios me perdone, pensé que tal vez era verdad. Así que la dejé ir por 2 semanas. Se quedó aquí. Llamé. A veces contestaba. Siempre sonaba cansada. Siempre decía que estaba bien. Y les creí, hasta esta noche. Hasta la sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ah. Está el silencio en sus hombros. Hasta la nota en mi mano.
2 palabras, llama al 911. El golpe en la puerta llegó 15 minutos después de mi llamada. Ya había vuelto a la mesa para entonces, sentada sobre un cojín delgado en una silla que bien podría haber sido de agujas. El estómago me dolía tanto que me convencí de que tenía apendicitis, o tal vez era castigo divino por confiar en personas que usan cardigans en verano. Cuando llamaron, me congelé. Todos los demás también. Mi padre se detuvo a mitad de una frase. Mi madre inclinó la cabeza, copa de vino a medio camino de sus labios. Mi hermana miró hacia la puerta como si no estuviera segura de que era real. Freya no se movió. Ni siquiera parpadeó. Me levanté. Yo abro, dije, como si no hubiéramos escuchado todos ese sonido de autoridad en el porche. El hombre, el amigo de la familia, el que no me habían presentado oficialmente, también se levantó, solo un poco, medio incorporándose, como si no supiera si debía involucrarse o simplemente observar. Yo ya estaba caminando. Abrí la puerta. 2 oficiales, un hombre y una mujer. Sin sonrisas. Radios en los hombros, aún con un leve siseo. Señora, dijo el oficial. Recibimos una llamada desde esta residencia. Fui yo, dije, con la voz demasiado aguda. Es que, tragué saliva. Es mi hija. Me dio una nota. Dijo que llamara al 911. Está aquí. Algo está mal. No lo dice en voz alta, pero algo no está bien. Asintieron. Sin preguntas, sin cejas levantadas, solo movimiento eficiente y entrenado, la oficial me preguntó si podía hablar con Freya a solas. Me hice a un lado y señalé. Está en la mesa. El oficial me pidió hablar afuera. Lo seguí, cerrando la puerta detrás de mí como si pudiera contener el miedo que me llenaba el pecho. Y entonces esperé. Estuvieron dentro 7 minutos. Lo sé porque revisé mi teléfono exactamente 12 veces. No me moví. No podía. Me quedé rada en el porche, viendo la sombra de la brisa agitar las rosas marchitas del jardín. Pensé en el tío Enrique, en la nota, en cómo mi madre sonreía demasiado rápido y como el té siempre. Llegaba en la misma taza rota, esa que Freya nunca terminaba. Cuando la puerta se abrió de nuevo, me giré. Freya estaba junto a la oficial. Le temblaban las manos. Su rostro estaba tan pálido como la tiza, pero estaba hablando. Finalmente, hablaba. El oficial hizo una señal para que me acercara. Apenas llegué al marco de la puerta, la escuché. El tío Enrique me dejó todo, dijo Freya. Su voz no era fuerte, pero sí clara. Dijeron que necesitaba descansar, que estaba de duelo, y entonces empezaron a pedirme que firmara cosas. Parpadeé. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó la oficial. No sé. Papeles. Una exoneración de responsabilidad. Así lo llamaron. Pero tenía mi nombre. Y el abogado, ese hombre, señaló, se suponía que era el abogado del tío Enrique, pero nunca me llamó. Solo a ellos. Vino aquí. Dijo que era solo para simplificar las cosas. La oficial asintió. Freya continuó, con la voz quebrándose. Dije que no. Que no quería firmar nada. Pedí tiempo. Pedí una llamada telefónica, pero me quitaron el celular. Dijeron que era por mi salud mental. Que algún día se los agradecería. Y entonces soltó la bomba. Creo que me estaban drogando. La habitación giró. Incluso las paredes parecieron dar un paso atrás. Los oficiales se miraron. Luego el oficial salió al pasillo. Unos segundos después, escuché voces bajas, pasos. Trajeron de vuelta a mis padres, luego a Astrid, luego al abogado, uno por uno. Ahora todos estaban en la habitación otra vez, y nadie sonreía. Mi madre se levantó. Esto es ridículo. Está de duelo, agregó mi padre, levantando las manos como un predicador. Tienen que entender, estábamos tratando de ayudar. Está paranoica, dijo mi hermana. No ha estado bien desde el funeral. El abogado no dijo nada. La oficial dijo, necesitaremos registrar la propiedad. Mi madre rió. Sonaba como vidrio quebrándose. ¿Estás hablando en serio? ¿Y con base en qué? ¿En su imaginación?
Tenemos un informe y ahora también una declaración. Tenemos causa probable. Los agentes pidieron que todos se quedaran donde estaban. Se pidió refuerzo. Yo lo vi todo desde la entrada, como si no fuera parte de ello, como si fuera otra persona mirando un documental sobre una familia que se había vuelto del revés. Registraron la cocina primero. Tardaron 15 minutos. Cuando regresaron, el agente traía una bolsa de plástico. Dentro había pastillas sueltas, pequeñas, redondas, de color blanco apagado, sin frasco, sin etiqueta, simplemente escondidas en un cajón de la cocina bajo un montón de recortes de cupones. El agente llamó por radio para hacer pruebas en el lugar. Luego se dirigieron al cuarto de invitados, el cuarto del abogado. Ahí encontraron los documentos sin firmar. El nombre de Freya estaba claramente impreso en cada página. Beneficiaria, renuncia de derechos, renuncia a la herencia, todo. Escrito a máquina, engrapado, limpio. Todo listo, excepto por su firma. Esa parte aún estaba en blanco, y entonces bajaron al sótano. Yo nunca había bajado ahí. Mis padres siempre decían que era solo para almacenamiento. Resulta que almacenamiento significaba una habitación terminada, con una cama, una mesa de noche y una pila de mantas dobladas. Estaba limpia, casi acogedora, si no mirabas demasiado. Pero luego estaba el cerrojo por fuera de la puerta, la ventanita estrecha que no se abría, y el hecho de que las cosas de Freya estaban ahí, su chaqueta, un par de calcetines, un cuaderno a medio usar, su collar, el que le regaló el tío Enrique por su cumpleaños número 16, colocado cuidadosamente sobre la mesa, como si estuviera destinada a quedarse. Excepto por una cosa que faltaba, su teléfono. Lo encontraron arriba, encerrado en un gabinete de la lavandería, junto con su cartera. Confiscado, por su bienestar, había dicho mi madre. No lloré. No en ese momento. Creo que estaba demasiado en shock para llorar. Los oficiales no pidieron explicaciones después de eso. No las necesitaban. El hombre, el abogado, fue el primero en ser llevado, esposado con las manos detrás de la espalda, con el rostro inexpresivo. Mis padres fueron después. Mi hermana al final. No me miraron, ni una sola vez. Me quedé con Freya. No la solté. Ni un segundo. Cuando llegó la ambulancia para revisar sus signos vitales, subí con ella y me senté a su lado todo el tiempo. Se veía tan pequeña, acurrucada en esa sudadera enorme, tan cansada. Le aparté el cabello de la frente y le pregunté en voz baja, ¿por qué no me lo dijiste? No abrió los ojos. No pensé que me creerías. Y eso fue lo que más dolió. Porque en algún punto, mi hija había aprendido la misma lección que una vez aprendí yo, cuando las personas actúan calmadas, educadas, razonables, el mundo tarda demasiado en creer lo que pasa a puerta cerrada. Pero esta vez alguien sí creyó, si nunca has tenido que esconder tu pánico detrás de una charla trivial mientras tu hija revela una conspiración criminal en la mesa de la cena, te aseguro que 0 de 10, no lo recomiendo. Pero ¿sabes qué es peor? Cuando los liberan. Mis padres, mi hermana, el abogado, todos en libertad bajo fianza, esperando juicio. Un delito no violento, lo llamaron. Sin daño confirmado, sin antecedentes, cooperativos durante el arresto. Claro. Mi hija fue drogada, aislada y manipulada emocionalmente por su propia familia. Pero sí, tratémoslos como si simplemente hubieran olvidado devolver un libro a la biblioteca. Freya no durmió durante 3 noches. Cualquier ruido la hacía saltar. Se negaba a estar sola en una habitación, incluso con la luz encendida. Seguía preguntando si ahora realmente estábamos seguras, si volverían a aparecer, como si todo esto fuera solo un malentendido que podía resolverse con una cazuela al horno. No le dije cuán real era ese riesgo. Pero empecé a cerrar con llave todas las puertas, todas las ventanas, incluso el baño, porque conozco a mi familia, y a ellos no les gusta perder. Ocurrió un martes. Yo había ido a la ciudad por unas horas, una reunión con un cliente que no podía reprogramar. Freya insistió en que estaba bien. Dijo que se quedaría en casa, tal vez leería, tal vez por fin comería algo. Estuve a punto de no ir, pero claro que fui. Y claro que ellos vinieron. Cuando regresé, Freya estaba sentada en el suelo de la sala,
con las rodillas contra el pecho, el teléfono en su regazo, la cara pálida. Vinieron, dijo. Sin introducción, sin saludo, solo eso. Me paralicé. ¿Quiénes? No levantó la vista. Todos. La abuela, el abuelo, Astrid, solté mi bolso y me senté a su lado. ¿Estás bien? ¿Te tocaron? ¿Te hicieron algo? Solo hablaron, respondió. Abrió su teléfono, fue a sus notas de voz y presionó reproducir. Escuché primero la voz de mi madre, empalagosa, dulce, como si elogiara las cortinas de una vecina. Freya, querida, solo queremos aclarar las cosas. Siempre has sido tan sensible, tan poética. Ves las cosas de otra manera. Eso no es un crimen, cariño. Luego mi padre, con voz más fría, no entiendes la presión bajo la que estábamos, tu abuela no había dormido en semanas. Luego habló Astrid, con ese tono frío y directo, nunca fue por hacerte daño. Era cuestión de justicia. Ese dinero, ¿qué harías tú con él, en serio? Después volvió a hablar mi madre. Esto siempre iba a destruir a esta familia. Tal vez si Enrique lo hubiera dejado a alguien más, bueno, más maduro. La grabación terminaba ahí. Me temblaba la mano. Reporté la visita de inmediato. Las condiciones de la fianza eran clarísimas, ningún contacto. Y aún así, se presentaron, sin invitación, manipuladores, y tan seguros de sí mismos que hablaron sin filtro mien. Tras Freya grababa todo. Incluso el oficial que tomó mi declaración parecía molesto. Esa noche, hice las maletas. Nos mudamos 2 días después. No era para siempre, solo hasta que llegara el juicio. Encontré un alquiler temporal en una zona tranquila de la ciudad, un lugar con paredes gruesas, demasiadas cerraduras, y una vecina mayor muy chismosa que pasaba el día espiando desde su ventana como si fuera su religión. Perfecto. Freya no dijo nada. Solo se mantenía cerca de mí, todavía sin hablar mucho, revisando las cerraduras una y otra vez, solicité una orden de alejamiento. Me la concedieron en 24 horas. Los cargos estaban siendo finalizados. La fiscalía estaba armando el caso. Y entonces vinieron los interrogatorios. La policía los separó a todos, primero a mi padre, luego a mi madre, después a Astrid y al final al abogado. Uno por uno, fueron cayendo. Táctica clásica, decirle a cada sospechoso que los demás ya confesaron. Darles una probadita de pánico. Ver cómo se derrumban. Mi hermana, la que siempre se jactaba de su lealtad, fue la primera en quebrarse. Dijo que fue idea de mamá, que ella solo la siguió. Mi madre culpó al abogado, aseguró que jamás tocó el té, que Freya estaba imaginando lo del envenenamiento. Mi padre juró que no sabía que había algo en las bebidas. Dijo que pensaba que la habitación cerrada con llave era un espacio seguro. El abogado, pobre hombre, colapsó por completo. Entregó correos, registros de pago, copias de documentos sin firmar, incluso una carpeta con borradores impresos, incluyendo uno titulado, Escenario peor caso. Casi que admiré su nivel de preparación. Casi, los cargos llegaron rápidamente después de eso. A mi padre lo acusaron de privación ilegítima de libertad, coacción y administración de sustancias sin consentimiento. Fue condenado a 6 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 4. Mi madre fue condenada por conspiración para cometer fraude y por drogar ilegalmente. Recibió 4 años, sin posibilidad de libertad hasta cumplir la mitad. A mi hermana la acusaron de conspiración. Le dieron 18 meses, cumplió 9 en prisión real. El abogado fue inhabilitado y condenado por fraude y complicidad en el encierro ilegal. Le dieron 8 años sin posibilidad de reducción, no se sintió como venganza. Se sintió como poder respirar. 3 meses después, se resolvió la herencia. Nos llamaron a la oficina de un abogado, uno de verdad, que hablaba como una persona normal y no se burlaba de los niños. Le entregó a Freya un paquete grueso de papeles y le dijo con suavidad, ahora es tuyo. El número en su cuenta era mayor de lo que esperábamos. Más de lo que ella jamás imaginó. Suficiente para pagar la universidad, terapia, alquiler, viajes, una vida. Un futuro. Lloró cuando llegamos a casa. No por el dinero.
sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. Y sabía que ya nadie podría quitarle nada nunca más. A veces todavía me pregunto si estuve mal por no darme cuenta antes. ¿Debí haber hecho más preguntas? ¿Insistido más? Confiar en mi intuición en vez de sus sonrisas amables y servilletas perfectamente dobladas. Porque, viéndolo en retrospectiva, las señales estaban ahí. La voz de Freya haciéndose más pequeña, sus ojos más apagados, la forma en que me abrazó un poco más fuerte esa noche. No lo sé. Tal vez la fallé por un tiempo. Pero cuando de verdad importaba, escuché. Y llamé. Y quizás eso es lo que cuenta. Ahora está a salvo, sanando, volviendo a reír. De verdad. No esa risa forzada que uno pone en las cenas para evitar conflictos. Yo he aprendido que amar no significa quedarse en silencio, y que ser familia no significa perdonar sin ver cambios. ¿Entonces me equivoqué, o simplemente hice lo correcto demasiado tarde? Dímelo en los comentarios. De verdad quiero saber tu opinión. Y si quieres escuchar más historias como esta, escríbete.